¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Del lugar que estén mirando, estamos ahí. Bueno, recibimos hoy día a nuestro querido amigo Ero Negrón. Mucho gusto de saludarte, Ero. Nos acompaña Paulina, que va a ser ya más nuestra de la casa, parece, ¿eh? Y no es que Jorge se haya cambiado de sexo, sino que Jorge va a llegar más tarde. Pero aquí está Paulina ayudando. Don Ero, ¿cómo está? Bien, muchas gracias Juan por invitar a este programa, sobre todo un importante tema, y aprovecho de saludar también a la distancia a Paulina. Este tema realmente es de políticas públicas, apasiona, es un tema que da para mucho, pero tiene que ser también observado con altura de mira. Así que Exactamente. te felicito yo a la distancia por haber elegido un tema que va con el siglo XXI, que va justamente hoy día con la universalidad del conocimiento. Ya, y fíjate que yo creo que para Chile es sumamente importante, ahora vamos a entrar a la editorial, porque acá donde yo vivo, en el país donde yo estoy, Estados Unidos, la presencia de los exuniformados dentro de la política y dentro de otros cargos, subdivisiones, es sumamente importante. De hecho, los presidentes, yo creo que los últimos dos presidentes no han tenido experiencia en las Fuerzas Armadas, pero todo el resto estaban, pues, Eisenhower y Kennedy y todos los demás. Vamos, bueno, para que los que nos están viendo en este momento, quiero presentarles aquí a don Ero Negrón. Di tu segundo apellido, porque yo todavía no lo puedo pronunciar. Está como se escribe, Schlotterbach. Schlotterbach. Ok. General en retiro de Carabineros de Chile, oficial graduado en Ciencias Políticas de la ACIPOL, ingeniero en Administración de Empresas de la UNAB, magíster en Gestión de Recursos Humanos, UGM, diplomado en Ciencia Política Aplicada y Orden Público, Universidad de Chile, diplomado en Historia Militar de Latinoamérica, de la Escuela Militar, diplomado en Seguridad Integral de Empresas ACIPOL, diplomado en Administración de Recursos Humanos con especialización en Gestión de Bienestares de la Universidad del Desarrollo, creo, UDD, diplomado en Dirección Comercial y Ventas de la UDD. De eso se trata, po. ¿Cómo ustedes, después de una exitosa carrera, van a tener que salir de los cuarteles e irse a la casa? No, no puede ser. Vamos con la introducción y lo conversamos, ¿ok? Y hoy vamos a hablar de John McCain, el senador republicano que falleció a sus 81 años y que fue una de las voces más influyentes de la política estadounidense. McCain nació en el seno de una familia militar en 1936. Su padre fue capitán naval y su abuelo fue almirante de la Marina de Estados Unidos. La sangre marítima corría por sus venas, de modo que a sus 17 años se inscribió en la Academia Naval Estadounidense, donde años más tarde se convertiría en piloto de la Armada. En 1967, McCain fue enviado a la Guerra de Vietnam como aviador naval, donde realizó exitosamente 22 bombardeos sobre Vietnam. Por poco pierde su vida cuando el portaaviones US Forrestal se prendió en llamas en 1967 tras una explosión en uno de los aviones de guerra. Meses después, durante una misión para bombardear Hanoi, capital de Vietnam del Norte, su avión fue blanco de un misil y se vino a pique, de manera que tuvo que lanzarse en paracaídas para salvar su vida. Al caer, se fracturó ambos brazos y una pierna, sin contar que fue herido en la espalda por un soldado vietnamita. Inmediatamente fue capturado, puesto en prisión y torturado por 5 años y medio en el denominado Hanoi Hilton. Esta etapa trajo consigo grandes reflexiones para McCain en su futuro político. Tras retirarse de las Fuerzas Armadas y mudarse a Arizona, McCain ganó un escaño en la Cámara de Representantes en 1982 y otro en el Senado 4 años después. Desde 1987 ganaría fácilmente y por 5 periodos consecutivos el puesto de senador por Arizona. Desde el Congreso trabajó intensamente en reformas financieras de los Estados Unidos y para el año 2000 McCain decidió lanzarse como candidato presidencial por el Partido Republicano, pero perdió su nominación contra el gobernador de Texas de entonces, George W. Bush.
John McCain nunca se guardó comentarios protocolarios o diplomáticos. En repetidas ocasiones se peleó con influyentes republicanos debido a sus puntos de vista relativamente moderados sobre las uniones civiles, el aborto y la reforma migratoria. En 2007 patrocinó una ley de inmigración bipartidista que habría ofrecido una amnistía a los inmigrantes ilegales. También fue coautor de una importante reforma de financiación de campañas junto al senador demócrata Feingold, con la intención de reducir la influencia del dinero en las elecciones estadounidenses. Cuando llegó el 2008, McCain vio de nuevo su oportunidad para llegar a la presidencia. Esta vez sí logró ser el candidato oficial de los republicanos, pero el electorado de Estados Unidos estaba en su mayoría descontento con la presidencia de George W. Bush. Años más tarde, un cáncer en el cerebro lo indispuso a John McCain en su trabajo como senador. Barack Obama dijo que el cáncer no sabía a quién se enfrentaba. Espero que podamos volver a confiar en la humildad, en nuestra necesidad de cooperar, en nuestra dependencia recíproca, para aprender a confiar de nuevo en nosotros mismos y al hacerlo servir mejor a las personas que nos eligieron. Me voy a casa por un tiempo para tratar mi enfermedad. Tengo toda la intención de regresar aquí y de hacer que muchos de ustedes se arrepientan de todas las cosas buenas que dijeron sobre mí. Y espero volver a impresionarles de que se trata de un honor servir al pueblo estadounidense en su empresa. Gracias, compañeros senadores. Señor presidente, cedo la palabra. El 25 de agosto, John McCain falleció y fue considerado como uno de los héroes norteamericanos, incluso por el mismo presidente Barack Obama. Sin duda, una leyenda política y militar en la historia contemporánea de los Estados Unidos. Tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos al programa del día de hoy, 2 de junio del año 2023, donde contamos con un excelente invitado y tocaremos un tema muy interesante para el futuro de Chile. Eso sí, me gustaría partir definiendo 3 conceptos importantísimos para que exista una sociedad libre de políticos corruptos. Integridad. La integridad se refiere a la honestidad y la coherencia en el comportamiento de una persona, actuando de acuerdo con principios y valores éticos y manteniendo la congruencia entre lo que se dice y se hace. Valores. Los valores son principios o cualidades que se consideran deseables y que guían las acciones y decisiones de una persona. Pueden incluir conceptos como la honestidad, el respeto, la justicia, la solidaridad, entre otros, y sirven como base para el comportamiento ético. Honestidad. La honestidad implica decir la verdad, actuar de manera sincera y transparente y ser veraz en las interacciones con los demás. Es la cualidad de ser honrado y de cumplir con los compromisos y responsabilidades de manera íntegra. En Chile existe un debate en torno a la participación política de los exuniformados de las Fuerzas Armadas y de Orden una vez que se retiran de sus funciones activas. Si bien algunos argumentan que su inclusión en la política puede ser problemática, es importante reconocer y valorar las características y habilidades que estos individuos poseen, las cuales pueden contribuir de manera significativa al desarrollo de un sistema político sólido y transparente. Uno de los aspectos destacados es la capacidad de trabajo en grupo que han adquirido durante su carrera militar. Las Fuerzas Armadas y de Orden se caracterizan por fomentar la cooperación, la disciplina y la coordinación entre sus miembros, lo que se traduce en una habilidad para trabajar en equipo y buscar soluciones conjuntas. Esta experiencia puede ser aprovechada en el ámbito político, donde la capacidad de diálogo, negociación y consenso son fundamentales para la toma de decisiones efectivas. Además, la capacidad de organización es otro aspecto relevante. Los ex miembros de las Fuerzas Armadas están acostumbrados a operar en entornos altamente estructurados y jerarquizados, donde la planificación y el orden son fundamentales para el logro de los objetivos. Esta destreza puede contribuir a la eficiencia y la gestión efectiva de los procesos políticos, especialmente en áreas que requieren una sólida organización y coordinación. Otro aspecto a considerar es la formación académica de muchos exuniformados. Muchos de ellos han realizado estudios de posgrado en diversas áreas, lo que les brinda una sólida base de conocimiento y habilidades específicas.
Estos conocimientos pueden ser aplicados en el ámbito político, aportando perspectivas especializadas y soluciones basadas en evidencia en temas de interés nacional. Adicionalmente, la integridad es una cualidad valorada en la política, y muchos ex miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden han demostrado un alto sentido de ética y compromiso con el servicio público. La formación en valores y el sentido de deber que adquieren durante su carrera militar los convierten en individuos confiables y comprometidos con el bienestar de la sociedad. En conclusión, la participación política de los ex uniformados de las Fuerzas Armadas y de Orden, una vez que estén jubilados, puede ser beneficiosa para el país. Sus características de trabajo en grupo, capacidad de organización, estudios de posgrado y su integridad son atributos valiosos que pueden fortalecer el sistema político y contribuir a la construcción de un mejor país. Es importante fomentar la inclusión y valorar las habilidades y experiencias que estos individuos pueden aportar a la política, siempre manteniendo los principios democráticos y el respeto por la diversidad de opiniones. Nuevamente, bienvenidos al programa de hoy. Está silenciado, Juan. Fue la introducción que hice utilizando la figura de John McCain, un verdadero héroe, un tipo conocido en todo el mundo. Y la característica de John McCain siempre fue, yo creo que la característica de todo uniformado, hacer que las cosas funcionen y llegar a acuerdos. Y creo que es una de las cosas que a ustedes les sirven. Antes de seguir adelante con esto, hay una cosa que se me olvidó mencionar de ti, Héroe, y es que sobre tu canal, Conversando de las Policías, un canal para mí extremadamente importante, que ustedes hacen un programa semanal los días jueves en el canal de YouTube, y donde la gente puede aprender mucho sobre policía, porque tú tienes invitados de todos lados del mundo, y eso es súper importante. Así que felicitaciones por eso. ¿Okay? Muchas gracias, Juan, por el alcance justamente. Bueno, el canal YouTube es un desafío que tenemos desde el año 2020 junto a otros oficiales en retiro de carabineros, amigos civiles, también últimamente se han integrado oficiales en retiro para hacer investigaciones, y nosotros nos dedicamos justamente, lo que hablabas tú en un principio también de alguna manera en la editorial, a transmitir y difundir conocimientos para crear corriente de opinión. Y no solamente con panelistas nacionales, sino con panelistas de otros países. ¿Por qué? Porque hoy en día, en el océano de la información, nadie es dueño de la verdad. Cualquier persona tiene derecho a aportar desde su respectiva disciplina otras variables que le van dando valor a lo que se conversa. Así que estamos muy contentos nosotros justamente en nuestro canal YouTube Conversando de las Policías. No, muy buenos programas. Paulina, ¿quieres empezar tú? Bueno, yo quiero decir que soy hija de, señora de, hermana de, por lo tanto nací y criada dentro de las Fuerzas Armadas, específicamente Ejército. Así que sé bastante bien cómo funciona la jerarquía ahí. Se ha planteado mucho por ejemplo, crear un partido político de uniformados. Ahí yo creo que entraríamos en un tema más complejo, porque la jerarquía nunca se pierde, aunque salgan a retiro. Entonces, si llega un capitán que está en retiro a un cargo y tiene a un general, sería medio complejo la situación, a lo mejor no al principio, pero en el día a día a lo mejor se podría transformar en un tema más complejo, digamos. Pero creo que los militares y en general las Fuerzas Armadas y de Orden serían un tremendo aporte a la política, ya que no estarían sesgados en relación a representatividad de un sector, digamos. Estarían funcionando para el bien del país, que es para lo que fueron formados. Entonces, creo que eso es lo que hace falta en Chile y en general en el mundo, yo creo, para que no exista esta cosa sucia que hay debajo de los partidos políticos, creo yo. Exacto. Conversábamos fuera de cámara, era al principio, y tú me decías que sí habían habido exoficiales en política en las últimas décadas. ¿Nos puedes contar un poquito más de eso?
Mira, fíjate que justamente voy a dar inmediatamente respuesta a tu consulta, pero para agregar justamente al alcance que hacía Paulina, en el mundo tiene aproximadamente 200 países. No se conoce que existan partidos políticos que sean, digamos, nacidos u originados en base a militares en retiro, policía en retiro. Lo que sí hay personal en retiro, tanto militar como policía, que vía la vía política independientes, dentro de un partido, dentro de un pacto, han justamente postulado a elecciones de cargo popular. En lo personal, yo más me inclino para que sean independientes o militancia, porque los partidos políticos, usted sabe muy bien que no tienen muchos militantes de base. ¿Ah? Los que votan son los simpatizantes, las personas que son afines a la idea, etc. Bueno, pero, y luego retomando lo que decía Juan, efectivamente, en la historia republicana, cuando tú me invitaste a este programa, un tema muy interesante, porque justamente tú lo nombraste, mi especialidad de posgrado en recursos humanos, por lo tanto, yo encuentro que está totalmente alineado este tema con lo que debieran ser las políticas públicas de nuestro país. ¿Por qué? Porque el Estado en sí, o los respectivos gobiernos, invierten tiempo, recursos presupuestarios que nacen de los impuestos de las personas, es justamente en los procesos de formación en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas de Orden, pero todos sabemos que la carrera militar, la carrera policial, es más reducida en cuanto al tiempo de ejercicio por la labor en misma, los turnos, el horario vespertino, la recarga. Entonces, históricamente y en todo el mundo, las carreras son con menos años de servicio o menos años laborales que un trabajo netamente civil, que tener la Pascua libre, ¿cierto? El Año Nuevo, las fiestas patrias, etc. Entonces, es ahí donde, a ver, la experiencia que existe en nuestro país, y me quiero recoger, voy a partir primero un estadista que fue Carlos Ibáñez del Campo, que fuera 2 veces presidente de la República. La primera vez no nos vamos a referir porque es un caso excepcional cuando él asume la primera magistratura, que es un tema de discusión de historia y de política. Pero él fue, en su segundo periodo, presidente, y se sometió, el año 52 a 58, se sometió a la elección popular. Y también fue senador, para decir, tuvo un cargo parlamentario y la máxima magistratura del país. Entonces, por eso nosotros estamos diciendo que las capacidades están. Es el ejemplo más antiguo, bajo reserva de error, porque no soy tampoco historiador, puede haber otros casos, pero creo que el caso que ejemplifica de mejor forma de cómo las capacidades provienen desde el mundo militar, se pueden entregar hacia el mundo de la administración pública y civil, independientemente del color partido político que vayan, eso no es menos. Aquí lo que interesa son justamente las competencias de las personas y principalmente su vocación y convicción por servir a nuestro país. Eso por el lado del ejército. Y después también estuve viendo yo en Carabineros también hay una rica historia de oficiales en retiro que han postulado después a los cargos en que se someten al sufragio popular. Un claro ejemplo, el ex general director de Carabineros, don Rodolfo Estanque Elkers, que también fue miembro de la Honorable Junta de Gobierno. Él fue senador por la región de los Lagos en la elección popular, porque algunos se confunden y piensan que fue designado. No, él fue elegido en las urnas, vale decir, de forma totalmente democrática, como senador. Después tenemos, si bien no se acogió técnicamente a retiro con pensión, el caso del exdiputado Desbordes, se retiró prematuramente de la institución, me parece que de grado de capitán, y fue diputado. Entonces, ahí ya tenemos dos claros ejemplos con respecto a la vida parlamentaria dentro del Poder Legislativo. Y si nos vamos nosotros a las municipalidades, vale decir, a lo que es la administración comunal, tenemos experiencias de alcalde. Hubo un alcalde que la anoté para no olvidarme, don Luis Pradenas Morales, mayor en retiro, que fue alcalde de Panquehue, primero fue concejal, después fue alcalde, y hizo una excelente labor. Entonces, tenemos claro ejemplo. Y después, así, al azar, en este momento, actualmente, el alcalde de Maullín es un general inspector en retiro, que es David Sosa. Entonces, hay ejemplos. Y concejales, Miguel Ormeño, que fue subdirector de Carabineros, fue concejal de Portezuelo, el general Cotroneo fue concejal de Las Cabras, don Aquiles Blue, fallecido, fue concejal en Pinto. Puedo cometer errores en otros nombres que se hayan escapado porque no me llegó la información, pero hay evidencia de que sí se puede. Ahora, eso por la vía, estamos hablando de la vía del Poder Legislativo. Cuando uno quiere postular, ¿cierto?, por a ser diputado o senador, tiene que ir necesariamente a las urnas, ¿cierto? Pero también está
la autonomía de la municipalidad, en este caso las comunas, que van candidatos a concejales, van candidatos a... Y hoy en día hay más posibilidades porque pueden ir candidatos a consejeros regionales dentro de la respectiva región. Bueno, el caso excepcional, que es el caso de los consejeros constitucionales, que es algo muy específico con respecto a esta discusión de la nueva constitución. Pero en general... hay lugares a donde se puede aprovechar, como decía Juan en su excelente introducción, toda esta capacidad instalada, porque si el Estado ha invertido, las mismas personas han estudiado en universidades nacionales, extranjeras, tienen posgrado, tienen una tremenda experiencia, el Estado no puede desaprovecharla desde el punto de vista de su postulación al Poder Legislativo. Después podemos conversar justamente desde el Poder Ejecutivo, que es distinto, porque el Poder Ejecutivo lo elige a la persona y le dice, yo lo quiero a usted para este cargo, pero podemos conversar después para no dar tanto la lata como respuesta. Fíjate que hace un tiempo atrás yo tuve como invitado a don Ricardo Ortega, el ex comandante en jefe de la FACH. Y justamente él mencionaba el hecho de que lo terrible era que los uniformados eran lo que tú dices, o sea, se entrenaban y se educaban y costaban mucho dinero para después tener que irse a la casa. Ahora, él decidió ir, tú te acuerdas, como senador por la región metropolitana, y ahora fue como consejero constituyente, creo que por Maule, si no me equivoco. Sí, y le fue muy bien. Muy bien. Ahora, con la campaña que él tuvo, que fue campaña de calle, quiere decir de que en la población civil existe confianza hacia el uniformado cuando tiene que ser elegido por voto popular, ¿ya? Y creo que eso debería aprovecharse aún mucho más. Hay mucho material material humano que se puede utilizar. ¿Cuántos de ustedes que están retirados en este momento podrían estar ocupando cargos dentro de subsecretarías, ministerios, otros cargos de organización? Yo creo que a Chile le iría mucho mejor que con lo que tenemos en este momento y con lo que hemos tenido en las últimas décadas. Seamos bien honestos, porque no hay que solamente culpar al actual gobierno. ¿Paulina? Mira, yo creo que para todos los cargos públicos, incluso ministerio, cualquier persona que haya estado en las Fuerzas Armadas y de Orden está capacitado para administrar cualquier cartera. ¿Y por qué lo digo? Porque es gente que ha trabajado toda su vida en lo social, que conoce, y vamos a aplicar términos izquierdistas, conoce los territorios muy bien, conoce la verdadera realidad de la población. O sea, cuando hay terremotos, cuando hay tsunamis, cuando hay incendios, cuando hay tragedia, ¿quiénes están? Las Fuerzas Armadas y de Orden. Los políticos están sentados en el Congreso dirigiendo y peleándose que si aprueban, que no aprueban, que se demoran, que no se demoran, pero la verdad es que la realidad en terreno in situ la conocen las Fuerzas Armadas y de Orden. El tema social también lo conocen mucho. Todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y de Orden están involucrados con las familias y su sector donde estén destinados. Entonces, hacen una labor social permanente. Y incluso desde la escuela, digamos, en partes muy chicos, 14, 15 años, a una actividad de no adolescentes, sino que parten al tiro a una vida de adultos independientes que estén estudiando, pero los empiezan a formar de chiquititos. Y desde las escuelas saben y los hacen participar en el ámbito social. Entonces, creo que ahí nos estamos perdiendo un montón de gente que estaría capacitada para, no sé, desde el Ministerio de Defensa, Desarrollo Social. O sea, imagínate lo que habría significado tener a alguien que estuviera capacitado para lo que fueron los incendios, que es lo más cercano que tenemos hoy día en catástrofe. Otro gallo habría cantado, se habría organizado mucho mejor el tema de las viviendas, habría sido otra cosa. Entonces creo que nos estamos perdiendo gente que tiene los conocimientos, las capacidades y el entrenamiento para hacer funcionar un país. Las municipalidades hoy día como están, que
se agarran consejeros unos con otros, las corrupciones dentro de las municipalidades. Creo que ahí, en la parte operativa y administrativa, hay hartas cosas por hacer. Insisto, mucha gente capacitada que se nos está perdiendo y que salen a retiro muy jóvenes, o sea, independiente que salgan a generar el retiro, gente joven que puede entregar más cosas al país y es gente que juró a la bandera para defender su patria, por lo tanto hay un plus que los políticos no la tienen. Y así es. Ahora mismo, dentro de tu experiencia, tú fuiste jefe de zona por la Araucanía, ¿no es cierto?, en la 9ª región. Claro, primero 2 años en Magallanes, Antártica chilena, y 1 año en la Araucanía. Ya. Ahí no tuviste problema con los pingüinos en la Antártica. No, pero eso no, era otro. Absolutamente, para nada. Para nada. Eso era otro pingüino. Esos pingüinos no molestan. Eso no molesta, son buena gente. Esos eran pingüinos, los otros eran cuervos. Yo lo que yo no entiendo es cómo gente como tú, que tiene la experiencia de la Araucanía, que sabe cómo funciona. Tú sabes que tengo un familiar que también fue jefe de zona en varios lugares. ¿Por qué no lo llaman a ustedes? Porque ustedes tienen la experiencia, ustedes conocen cómo funciona todo adentro. ¿Qué falla? Falla la astucia, en primer lugar. Falla una mirada holística. Por ejemplo, si yo estuviera en algún cargo público o fuera gerente de alguna área, lo primero que invitaría a tomarse un café, ¿cierto?, que sea un vaso de agua, a todos quienes antes han gerenciado en la zona, para conocerlo, en primer lugar, un contacto face to face, y para escuchar su vida, su comentario. Uno siempre se tiene que retroalimentar. Fíjate que, y tú también, que el área de la ciencia, administrar es escuchar. Absolutamente. La mejor receta para uno tener una buena administración es escuchar a sus personas. Yo siempre cuento, tuve un breve tiempo en una cooperativa y me di el trabajo a hablar con las 50 personas que trabajaban. Todo hice un programa, en 2 semanas hablé con las 50 personas. Y el resultado, eso al final fue como si hubiera hecho un diplomado, porque yo le hacía 2 preguntas: tiempo, experiencia y cuál era su sueño en la organización. Algunos decían, mis sueños, no, le dije, sus sueños, ¿qué es lo que desea usted como persona, qué hacer? Entonces, yo creo que a veces falta un poquito, como alguien, no es frase mía, menos Excel y un poquito más de terreno. Porque a veces no quedamos mucho en el software, qué sé yo, pero hay que escuchar a las personas. Por ejemplo, y qué buena tu pregunta al alcance, porque fíjate que yo en la Araucanía no solamente estuve un año como jefe de zona, yo trabajé 10 años como teniente capitán en la Araucanía, fui ayudante de un excelente intendente, Fernando Chueca, que en paz descanse, del año 92-93, y conocí en ese entonces las 30 comunas de la Araucanía, hoy día son 32 comunas. Entonces, nunca he recibido una llamada de alguien que me diga, no creo que en una oportunidad me consultaron Metro Carros, pero más de 2 o 3 llamadas nunca me han dicho, ¿sabe cuál es su opinión, cuál es su mirada? No porque uno vaya a solucionar el problema, pero cuando uno escucha a 1, 2, 3, 4, 5 personas, va teniendo una idea más detallada, más completa. Y a eso le quisiera justamente agregar lo que decía Paulina muy bien. Yo voy a referirme primero al rol de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas trabajan muy fuerte lo que es la planificación. Y eso tiene que ser porque justamente ellos son eminentemente planificadores. Exacto. Entonces, qué agrado sería tener, ¿cierto?, que hubiera la posibilidad de tener todos aquellos, en el caso de los oficiales graduados en las respectivas academias de guerra naval, aérea, etcétera, en algunos cargos directivos, porque ahí pasamos, porque ahí estaba viendo por ahí en el chat que decían, bueno, los retirados también en partidos políticos. No, bueno, esa es la opción de quien desea someterse al sufragio, ¿cierto? Pero yo decía, hay una diferencia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el presidente o un ministro que le puede decir a alguien, ¿sabe? Yo quiero que usted trabaje conmigo como jefe de una división, un departamento. No me interesa su color político, me interesan a mí sus capacidades, porque vaya que sabrían aprovechar todo, una rica experiencia. Fíjense que estaba notando mientras Paulina hablaba, me voy a referir a la Fuerza Armada. La Fuerza Armada, entendiendo Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Ellos, amén de una fuerte preparación en planificación, también tienen un inglés muy avanzado al respecto de la policía, aunque se me enojen algunos, pero las Fuerzas Armadas hablan bastante inglés, sobre todo el grado de comandante, coronel, y tengo entendido que no hay ningún general que no hable inglés.
o han sido agregados, militares, etcétera. Entonces, ese es un valor agregado cuando usted dice, yo quiero alguien que trabaje, pero hoy en día en el mundo globalizado tiene que hablar otro idioma. Entonces, eso, insisto, es sumamente importante. Y no se da justamente en otras profesiones, porque ellos ya tienen un nivel de conocimiento mucho más avanzado, tienen otro nivel de relaciones sociales, y realmente Paulina hablaba así. Entonces, cuando piensan que los militares, y en esto considero, estamos hablando de las tres ramas, solamente se dedican a estar en los cuarteles, están terriblemente equivocados, son personas que estudian mucho. Basta, por ejemplo, tú nombrabas, Juan, a mi general Ricardo Ortega, ex comandante jefe de la Fuerza Aérea, tiene un tremendo currículum que ya lo quisiera cualquier empresa privada, como un CEO, ¿cierto? Un gerente senior. ¿Ah? Entonces, las capacidades están. Y quisiera agregar, justamente también seguí investigando yo, por ejemplo, a dónde se pueden aprovechar mucho las capacidades instaladas como personas de aquellos personales en retiro. Y hablando de personal en retiro, no solamente oficiales, algunos que están pensando, hoy en día todo el personal de las Fuerzas Armadas de Orden están estudiando, se están capacitando, y uno se encuentra con cualquier sorpresa que hay personas que tienen o títulos profesionales o posgrados, etcétera, y que están en otras actividades menores, pero que cuando salen a retiro pueden servir. Por ejemplo, en el mundo diplomático, busqué rápidamente, en Carabineros solamente, porque no tengo en ese caso el conocimiento de las otras ramas, yo sé que también tuve muchos embajadores, 7 embajadores, rápidamente, 7 embajadores en su tiempo. Estamos hablando de un periodo especial de gobierno militar, pero no importa, pero fueron elegidos por sus competencias. Y hubo embajadores en Egipto, Colombia, Nicaragua, Nueva Zelanda, Santo Domingo, en Suiza. Entonces, ¿por qué? Porque tú lo decías, personas que tienen una disciplina, un respeto, tienen normas de protocolo, ceremoniales y protocolos, ¿cierto? Se saben vestir, saben hablar, y disculpa algo mundano, saben comer, porque uno ve a esas personas que no saben utilizar los cubiertos, no saben que el vaso se pone a tal lado, entonces uno lo observa eso en los eventos sociales. Para otros no tendrá importancia, pero en el mundo del protocolo sí es importante, por dar un detalle. Entonces, yo creo firmemente que, a ver, la política pública tiene que estar basada justamente en lograr capturar, lograr encantar a todas aquellas personas que han tenido una vocación, llamemos, no tan tradicional de las universidades, sino que al interior de las ramas institucionales, inclusive puedo hacer el alcance cuando uno habla, por ejemplo, la misma Iglesia Católica tiene gente muy preparada, dentro de los sacerdotes, los curas, gente muy preparada, pero es otro tema, ¿cierto? Pero estamos hablando de otra cosa, pero faltaría que alguien dijera realmente, ¿sabe? Yo me desapego un poquito del partido político y voy a buscar personas que lo harían en forma estupenda. Eso no me cae la menor duda desde mi mirada como especialista en recursos humanos. Yo concuerdo plenamente contigo. Plenamente contigo. Yo creo que no hay ningún político que esté a la altura de los ex uniformados. Te lo digo. Ninguno. No, o sea, perdón, hay pero poco, hay gente que lo une, los perfiles, claro. Hay gente, no. Pero no son muchos, son muy pocos. Sí. Muy pocos. Y lo que le falta a la política en Chile es justamente lo que tú nombrabas, o sea, la necesidad del protocolo, de saber vestir, porque al final es la gente que representa al país afuera. Ahora, al principio Paulina, o creo que la Paulina lo había dicho, el problema de la verticalidad del mando. ¿Tú crees que ese sería un problema al ingresar a trabajar en una repartición pública, someterse, siendo que, por decirte en tu caso, tú eres general y te tendrías que someter a una persona de menor rango o a un civil? ¿Afecta eso? ¿Es parte de la problemática por la cual los ex uniformados no se quieren postular? ¿O están más metidos en el sector privado, emprendiendo en otras cosas? ¿Qué crees tú que es? Mira, yo creo que eso depende de las habilidades blandas de las personas. Y disculpa la expresión, si hay una persona media tosúa, va a ser tosúa en cualquier lugar del mundo. Pero uno tiene que saber adaptarse al tiempo y circunstancias. Y te voy a dar un ejemplo. Por lo menos en el mundo de carabineros de los retirados, existe la Asociación Gremial de Carabineros en Retiro, que concita a los círculos de personal en retiro, concita círculo de coroneles, hay un delegado del cuerpo de generales y el presidente de la Sobrencar es un suboficial mayor en retiro.
don Eduardo Gajardo. Y tiene un coronel de secretario, un vicepresidente que es coronel, y cuando nosotros lo hemos invitado a nuestro programa conversando con la policía, él es nuestro suboficial mayor y nunca a nosotros se nos ocurriría estar poniéndole grado. Entonces, yo pienso que es cosa de altura de mira. O sea, el grado tiene que tener claro uno que el grado fue en un momento. Y el mí por lo demás, significa señor. El mí es para arriba, abajo. Es una forma dentro de la cultura del mundo castrense, del mundo policial. Entonces, o sea, si alguien puede decir, no, es que yo conocí un caso, claro, conoció ese caso, pero la mayoría de las personas con 2 dedos de frente no caerían en eso, en que yo soy más antiguo, que yo tengo este grado, no. Además que si ingresa un determinado personal en retiro de cualquier rama, va a estar trabajando en un mundo de civiles, por lo tanto tiene que saber adaptarse. Y te lo cuento como experiencia, yo fui, como lo dije anteriormente, fui 2 años ayudante del intendente de la región de la Araucanía. Nunca, pero nunca tuve un problema de trato ni nada. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber adaptarse. Y incluso lo cuento como anécdota. Una vez eligieron a los 2 más, digamos, más caballerosos, más atentos, y fue elegido un abogado, Roberto Conchera, que es un caballero, y este modesto personaje. Entonces, uno tiene que saber ubicarse en el contexto. Pero si yo voy a empezar, no, es que yo soy grave, que tú ves, no, ahí andamos mal. No, es cosa de uno saber situarse. ¿Ah? Así que yo no lo veo como un problema, al contrario. Pero para un partido político, por ejemplo, yo creo que en cargos públicos no pasaría eso. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Pero en un partido político... Es que sabes, en un partido... Yo dije, bueno, la verdad que yo tengo un poquito de sesgo a los partidos políticos formados solamente por militares. ¿Ya? No creo que vayan a resultar, porque lo dije anteriormente, los partidos de por sí, que de partida hoy día hay una degradación de la política, un desgaste de fatiga material, por decirlo así. Entonces, el mundo de la política es para los... ayer teníamos un programa y a 2 distinguidos amigos nosotros les decíamos, ustedes son animales políticos. ¿Ah? Algunos, yo me reía porque un amigo le decía, yo más animal que político, pero en broma. Pero entonces, ¿por qué? Porque la política justamente es para personas que tienen una mirada de largo plazo, no de corto plazo. Alguien que dice, yo creo tener las condiciones para poder servir o no, y se dedica justamente partiendo candidato a concejal o alcalde, candidato a diputado, etcétera, etcétera. Pero ahí en ese mundo, para aquel personal que en retiro de la Fuerza Armada de orden, si no se adapta, está, dice realmente Tim Mengoki, hombre muerto caminando, en el sentido de que no, es que resulta que yo soy coronel, general en retiro, bueno, y no, entonces no. El que no se adapta a las circunstancias y tiempo, sencillamente no sirve para el sistema. Así es la cosa. Así que no creo que debiera haber problema, insisto. Puede haber situaciones especiales porque hay personas especiales, pero como en todos lados. Claro, en todos lados, pero no debiera ser así. Ya, yo te preguntaba, porque por decirte en el caso de Mario Desbordes, cuando fue ministro de Defensa en el gobierno de Sebastián Piñera, salían cosas en Twitter y cuestiones y hablaban de que cuando se hacían las reuniones en el Ministerio de Defensa, no lo pescaba mucho porque el tipo decían que era teniente. Bueno, ahora tú te contaste que era capitán cuando se retiró. ¿Tú crees que le haya afectado a eso, a él, el uniforme en el trato junto a las Fuerzas Armadas, o simplemente era su manera de ser nomás la que le afectó? Mira, personalmente no conozco a Mario Desbordes, salvo lo que lo he visto en los medios de comunicación social, todo, pero hay que entender que él tiene su profesión es abogado, tiene también bastantes horas de vuelo como político, por lo tanto, él tiene las condiciones para saber navegar en el mundo de las Fuerzas Armadas y también en el mundo de las Fuerzas Armadas, sobre todo la jefatura y otros, tienen que entender que es una persona, independientemente del grado que tenía, es un profesional que estudió en una universidad, que tiene bagaje político y tienen que respetarlo como tal. Tienen que respetarlo. O sea, a veces se producen situaciones extraordinarias, van a quedar justamente en ese mundillo de lo extraordinario, pero en términos generales, ambas partes tienen que saberse adaptar, principalmente la autoridad. Vale decir, el que es nombrado en un cargo, ya sea de ministro, subsecretario, etcétera, sabrá que el día que él es nombrado como autoridad, tiene que cambiar muchas cosas. De partida, en el trato, ser afable, no pasar de largo en no saludar a las personas, que había cierta autoridad por ahí de una alta magistratura.
Entonces, no, yo hoy día creo que el mundo contemporáneo del siglo XXI requiere justamente lo de las habilidades blandas, de las personas que saben conversar y que principalmente escuchan, porque eso es lo que quiere la gente. Uno tiene que llegar, si entra no sé, pues si entra a un lugar de almorzar, tendrá que saludar a la persona que prepara el almuerzo, que prepara el desayuno, escucharlo, cómo está usted, cuál es su trabajo, porque con eso está aprendiendo uno y le está dando un mejoramiento a la autoestima de esa persona. Eso hoy en día es súper, súper importante, más que allá del saludo a la distancia, saludo político o lo formal. Hoy día las personas quieren ser escuchadas. Bueno, con eso se genera mucho el trabajo en equipo, que es lo que hace falta, porque hoy día eso no está. En el fondo, trabajar para un mismo fin, que sería el bienestar del país, en este caso. Y eso sí lo tienen las Fuerzas Armadas y de Orden, el trabajo en equipo, que puede tener otra definición dentro de las ramas, cada una de las ramas, pero en el área civil al final es eso, digamos, un trabajo en equipo y reforzar lo que se quiere hacer y no individualismos como hay hoy día en la política, digamos, o en los cargos políticos al final. Y eso es súper interesante porque los ex uniformados, yo no los veo, fíjate, en el mismo sistema de los políticos de manera individual. Lo que tú comentabas ahí de la necesidad de saludar desde que entras al que se te cruce por delante, la mayoría de los políticos no lo hace. Y tampoco pesca mucho a la gente, al votante. El uniformado es distinto. Yo escuchaba el otro día, porque estuve en un Zoom justamente donde estuvo Ricardo Ortega, María Angélica me invitó, y que está con nosotros aquí en el chat, y escuchar hablar a don Ricardo justamente fue, es muy reconfortante, es como escucharte hablar a ti, es reconfortante porque hay calma, hay conocimiento, hay seguridad y entrega confianza, que es lo más importante. Que muchas veces yo he tenido bastantes políticos metidos aquí en el canal y no generan esa aura. No así el caso, por decirte, de mi querido amigo Kenneth Tuke. Él es exalmirante y tiene lo mismo que tienes tú, es gente con conocimiento, no sé, yo creo que son extremadamente necesarios. Aquí en la historia de Estados Unidos, los militares siempre han estado en política. De hecho, aquí tengo la figura de Ulysses Grant, que fue el que ganó la guerra civil, o digamos entre el norte y el sur, y después pasó a ser senador. Entonces creo que es sumamente importante. Yo buscando material ayer, dentro de YouTube sobre Chile, la presencia de uniformados en la política en Chile, no hay nada. No es que no hayan uniformados, sino que no hay información. Y esa parte se está escondiendo, esa historia se está escondiendo. Porque tenemos O'Higgins, Los Carreras, cuánta gente que fueron uniformados y fueron parte de la política. Entonces, hay que entrar a cambiar esto. Ahora, y tenemos un buen amigo ahí en el chat también, a Jorge Aguirre. Yo le digo Jorge porque somos amigos, no le digo mi mayor. Y también creo que está Miguel por ahí. Pero, ¿cuál crees tú que sería la solución para lograr que más ex uniformados entren a trabajar en el sector público después y se inmiscuyan más en la política? Porque a mi modo de verlo, la harían mejor la política. Yo creo que más que solución debería ser una propuesta. Justamente, y lo hemos dicho muchas veces con Jorge Aguirre, con Miguel Gómez, la existencia de nuestros canales YouTube, porque algunos piensan que somos competencia. Y le digo, no, nosotros no somos competencia. Salvo con algunos se le ocurre tener un programa en el mismo día, en el mismo horario. Yo le digo, no nos pisemos la manguera entre bomberos. Yeah. Pero todos los canales de YouTube nos complementamos justamente para entregar corriente opinión a las personas. Y en ese contexto yo creo que uno tendría que difundir este programa súper importante, que uno se lo puede hacer llegar vía redes sociales u otra vía a algunas autoridades para que piensen, porque de por sí no les van a hacer, porque van a ver suspicacia, y eso hay que entenderlo, van a ver suspicacia, porque es lo mismo cuando empezaron a ingresar personas civiles, profesionales, técnicos, en áreas internas de las policías, en este caso de carabineros. No, es que no saben nada. Hoy día nos vamos encontrando, por dar un ejemplo, que hay arquitectos que se han dedicado a todo lo que es seguridad urbana, que dominan muy bien lo que es la prevención situacional, ¿cierto? Saben a dónde están los hotspots, los lugares calientes de los delitos. Entonces, es una enorme contribución. Los cartógrafos, la cartografía, ¿no? Hay un coronel que no voy a nombrar yo,
que cartógrafo, altamente especializado en seguridad, y justamente se fue con 50 años de edad para su casa. 50, yo le decía, pero qué mala administración del Estado, él debería haber estado en algún lugar porque es un profesional altamente calificado. Altamente calificado. Quisiera hacer un alcance, yo por lo menos yo no he nombrado que Mario Desbordes haya sido decano. No. Fue un comentario que salió en el chat. Claro, él fue ayudante intendente, que es distinto. Bueno, entonces, yo pienso que uno tiene que ser un poquito más agresivo desde el punto de vista del marketing, ¿vale? Decir, tú debes tomar esto, ¿sabes? Se lo hacemos llegar, véalo usted o no esto. ¿Por qué? Porque alguien con algunas neuronas debiera decir, ¿sabe? ¿Y por qué no hagamos, así como les gusta hacer planes pilotos, ¿cierto? Plan piloto del gas, plan piloto de otras cosas. Hagan un plan piloto y hagan un llamado público, de justamente de personal con determinado perfil. No solamente oficiales, personal en retiro de las Fuerzas Armadas que tengan estos requisitos. Título profesional y o un grado académico. Y más, me estoy recordando, por favor, si algún cibernauta por ahí puede ayudar, la Contraloría General de la República, tiempo atrás, diría que unos 3, 4 años atrás, llamó, dijo, nosotros necesitamos oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas, graduados, con título de ingeniero politécnico, en tal y tal cosa. ¿Y para qué los querían? Los querían justamente como fiscalizadores en las áreas de las ramas de las Fuerzas Armadas. O sea, alguien que conozca. Entonces nos damos cuenta que hay gente que sí está pensando y están haciendo qué cosa. Así que busquen Contraloría General de la República, por favor. Bueno, aquí nuestro amigo Jorge Aguirre también uniformado un retiro. Si quieren actuar en política contingente, aportar al país, deben hacerlo como cualquier ciudadano, pero no transar en sus principios. Obviamente que no. Los principios no deben transarse, pero deben saber navegar en las aguas de las políticas, o las aguas de las políticas son tormentosas. Bueno, entonces, para cerrar tu pregunta, Juan, yo pienso que uno no puede quedarse sentado haciendo, voy a esperar que me llamen. Este canal es muy importante en el sentido que le haga llegar a alguna autoridad que le den vuelta. Ya no existe el antiguo Ministerio de Planificación, eso fue absorbido al actual Ministerio de Desarrollo Social. Pero en alguna parte dirán, oye, ¿y por qué no podríamos tener un jefe de departamento, de división? Oye, sería un lujo cualquier insisto, para cualquier personal en retiro de Fuerzas Armadas de orden que tenga todos esos requisitos, que cumpla los requisitos, etcétera, porque más allá, también en la alta dirección pública han postulado a cargo. Yo recuerdo el exitoso trabajo que hizo el general de división en retiro Toro en la ONEMI, ahora que tiene otro nombre, no me recuerdo cuál es el nombre de la ex ONEMI, y él fue, si no me equivoco, estuvo en 3 gobiernos. Y no estuvo en 3 gobiernos porque era simpático, sino porque era eficiente. Exacto. Y ahí tiene una prueba de lo que decía Paulina, justamente que los oficiales de ejército principalmente trabajan mucho en lo que es planificación. Entonces, ante los escenarios de desastres naturales o provocados por el hombre, son las personas más capacitadas justamente para dirigir a grupos de personas. Y vaya que eso es importante cuando ocurren esos hechos. Se requiere justamente conocimiento y se requiere alguien que sepa sortear y navegar en la crisis. No queremos a alguien que se ponga a llorar, queremos a alguien que derechamente tome el timón y diga, esto es lo que hay que hacer. Liderazgo. Exacto. Ahora, dentro de la pregunta, las instituciones después llaman a los ex uniformados a trabajar para las instituciones y así aprovechar el conocimiento adquirido, o sí. se olvida. No, mira, bueno, en las Fuerzas Armadas tengo entendido que se llama, y a Carabineros también, pero lo que pasa es que en la práctica suceden 2 hechos. Uno es que ¿cómo podríamos decir? Los cupos para llamar no son suficientes para llamar a todo el personal que se da a retiro, los cupos. Y el otro que a veces opera un poco la mentalidad humana en el sentido, si tú no eras de mi equipo, tú, no sé, voy a poner un ejemplo mundano, ¿cierto? Si tú no eras del Colo-Colo y yo la Católica, no. Entonces, ahí también se cometen errores desde la mirada de los recursos humanos. Insisto, hoy en día da pena cómo se van tanto. Por ejemplo, yo siempre me voy de trabajo cuando llaman a los coroneles de Carabineros a retiro y voy viendo agregado policial en Estados Unidos, agregado policial en Italia, y lo llaman a retiro con 30 años de servicio, Dios mío. Realmente da pena. Entonces, ahí tiene que haber políticas públicas.
Ahí tiene que haber política. Obviamente que no a todos los van a poner a ascender a general, porque no es la idea que todos sean general, pero sí tienen un espacio de tiempo que pueden entregar fácilmente 5 años de experiencia. Imagínense, en el caso que cuento yo de un excelente coronel que lo conocí yo, que fue agregado policial en Italia y lo llevaron a retiro. Una persona que está en el extranjero hace contacto, conoce personas, conoce a otras policías, y al final esas personas se van al área privada, que es otro punto. El área privada actúa como se dice, Juan, mi inglés pésimo, los hit hunting, ¿cierto? ¿Ya? La empresa privada está pero pendiente, cita, se fue a retiro Juan Ortiz Rescore, venga para acá mi amigo, ¿sabe lo que era usted como subgerente de seguridad, gerente de seguridad? Lo quiero en vinculación con la sociedad. Cuando uno empieza a ver, principalmente el área bancaria, se llevan toda la nata a la leche. Exactamente. Sería lo mejor. Y está bien, pues, cada cual, sí, está bien, pero entonces uno podría decir, y siguiendo las aguas lo que hablaba Paulina, bueno, y el Estado miraba al lado, estaba sordo, estaba ciego. Hoy día el Estado tiene excelentes remuneraciones, ¿eh? Es otro punto. Hoy día las remuneraciones del Estado están prácticamente por sobre, entre un 5 y un 10% por sobre la remuneración promedio del sector privado. Entonces el Estado fácilmente le puede decir a una persona, ¿sabe? Mire, yo quiero que se venga a trabajar conmigo por acá. Las municipalidades están recolectando también mucho para en retiro. Por ejemplo, hay un distinguido oficial que siempre sale en las redes, que es Jean Basaletti, un hombre muy preparado, con experiencia, fue agregado policial en Gran Bretaña. Él es el director de Seguridad Pública, Seguridad Municipal en La Reina, y está muy bien. Pero está situado solamente en la comuna de La Reina. Y vaya que ser importante poder tener la experiencia y conocimiento de él en un área, como decía la palabra territorio, que veo que no le gusta mucho a Paulina. Sería importante tenerlo a él, a por lo menos dirigiendo o asesorando una región, porque ahí viene lo que se llama represar el conocimiento. O sea, si yo me quedo con un conocimiento aquí, no, al contrario, tiene que actuar como una represa, como un caudal de agua, ese conocimiento tiene que expandirse. Entonces, por dar algunos ejemplos, y que me perdonen otros que pueden estar escuchando, pero son los ejemplos que se vienen a la mano. Ya. Ahora, en cuanto a la historia, en el gobierno de Allende se trató de meter a los uniformados y se metieron en varios ministerios. Creo que fue un error de parte del gobierno involucrar a las Fuerzas Armadas dentro de los cargos ministeriales para utilizarlos políticamente. ¿Cómo podemos blindar a los ex uniformados para que no sean usados políticamente por los políticos de turno? Es que hay una diferencia, hay dos diferencias principales, Juan. Primero que nada, que en el gobierno del presidente Allende, los militares que fueron llamados en una situación excepcional al gobierno eran militares activos. Exacto. Activos, ojo. Ya. Es distinto que este gobierno llame al coronel, al comandante en retiro, quien sea, ¿cierto? Sabe, yo quiero que usted se haga cargo de esta área. Yo no veo ningún problema. ¿Ah? Es cosa de generosidad, por tanto, del que es convocado, como también es de altruismo, de una mirada pero madura, de mirada de futuro de alguien de gobierno. Ahora, ¿tú piensas casar? No. Ahora, yo me pongo yo solo en un ejemplo. Si a mí el día de mañana, ¿cierto? Me sonara mi celular, ¿cierto? Me llaman de la municipalidad de Cachiyuyo, me dicen, señor Negrón, lo escuchamos el otro día en el programa de Juan Ortiz con Paulina y nos gustaría que usted nos asesorara, qué sé yo, o algo. Yo pienso que uno no se podría negar. De hecho, nosotros en el programa, en el canal YouTube Conversando a la Policía, hemos hecho trabajo gratuito para algunas municipalidades. ¿Ya? Ahora que después no lo han ejecutado por otras variables, pero y no nos ha perseguido nada más que el interés de cooperar, de entregar nuestro conocimiento, el know-how. Entonces, tiene que haber interés de ambas partes, pero principalmente en este caso del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo es el que puede nombrar y el que puede designar. Yo no me puedo ir a presentar mi currículum solo a X parte, tendrá que ellos buscar. Pero así como contaba yo el ejemplo de la Contraloría General de la República, el Poder Ejecutivo, representado, ¿cierto? En este caso por el presidente, los ministros, sus secretarios, debieran hacer un plan piloto y vaya que les iría bien, porque hay gente muy preparada. Absolutamente. ¿Paulina? Sí, yo creo que, imagínate, en relaciones exteriores, hoy no tendríamos el problema que hay hoy día. O sea, porque la diplomacia que tienen las Fuerzas Armadas y de Orden es de un nivel muy alto. Entonces se evitarían muchos conflictos internacionales
teniendo gente capacitada en esos puestos estratégicos. O sea, sería otro mundo lo que significaría, porque no, en el fondo, pongamos el ejemplo con Israel, o sea, un ministro de Relaciones Exteriores preparado, un ex uniformado que haya estado cumpliendo labores en el extranjero, sabe relacionarse con las embajadas, tiene un tacto tino y criterio, el TTC que se le dice comúnmente, de muy alto estándar. Entonces, creo que el mundo estaría mejor con gente más preparada. Y creo que los políticos, ahí como dice la Kiaka, le tienen miedo a los uniformados porque es gente que está más capacitada para ciertos cargos públicos que son de renombre. Entonces quedarían como bien bajo el suelo varios políticos ahí si se les coloca un uniformado al lado. Pasarían en el piso nomás, en respecto de conocimientos, de educación, de formación, de todo. Especialmente en este gobierno. Especialmente en este gobierno. La calidad de embajadores que tenemos. Es impresionante la calidad de embajadores. Ahora, hablando estrictamente de las policías, ¿tú estás de acuerdo con que Chile tenga una policía a nivel nacional o sería bueno irla subdividiendo por regiones? Mira, a ver, complicada la pregunta. Es complicada. Le hiciste un pase-gol, pero complicada porque uno no se puede desdoblar. Ya. Ahora, si a mí me pregunta Eero Negrón como administrador de empresas, magíster de recursos humanos, con lo que has estudiado y te gusta la eficiencia, eficacia, efectividad y todos los conceptos, ¿cierto?, de administración, y sabiendo que según el tipo de respuesta tú me vas a reprobar en el examen, yo diría desde el punto de vista de la administración general, un país del tamaño de Chile, la superficie que tiene, la población, los recursos económicos, debiera concentrar los recursos no solamente en las instituciones policiales, no quiero sacarme el pillo con la respuesta, no solamente en las instituciones policiales, y podría estudiarse fusionar policía, pero también desde mi perspectiva de recursos humanos te puedo decir que el primer problema cuando uno fusiona instituciones es el choque cultural. Recordemos Alvin Toffler, la guerra de la cultura. Cuando se fusionan los bancos, el problema no son los balances de la contabilidad IFRS que hacían en Estados Unidos, ¿cierto? El problema es la cultura, la subcultura y la contracultura que está escondida con la alfombra. Entonces, desde su punto de vista, sería esa mi visión. Pero yo creo que ambas instituciones están sumamente maduras. Carabineros de Chile está próxima a cumplir, no sé si me quedé yo sin internet o no. No, está bien, sí, ya volviste Por ejemplo, en el caso de Carabineros, va a llegar ya el 2027 a los 100 años, el 19 de junio la Policía de Investigaciones cumple 90 años. Entonces, desde el punto de vista de las organizaciones, son instituciones sumamente maduras, porque también existe una curva, el crecimiento de las instituciones, y ellas han superado ya todo. Y van a seguir superando problemas, crisis. Entonces, y además que tienen dos canales distintos. Una es eminentemente investigativa, como el caso de la Policía de Investigación, aunque a veces ha agarrado la moda de querer parecer preventiva, usando uniforme, grado, etcétera, pero son cosas del momento. Y Carabineros de Chile, que es eminente y esencialmente preventiva por esencia, pero por necesidad nacional también tiene que recurrir con determinado porcentaje de sus cuadros humanos, recursos logísticos, a la investigación. Si ambas logran separar un poco sus respectivos roles o el giro del negocio principal, no debiera haber problema. No debiera haber problema justamente que existan dos instituciones importantes y que dependan de un solo ministerio. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que hemos aprendido justamente en el canal YouTube Comenzando la Policía. Costa Rica. Costa Rica es un país que personalmente no lo conozco, pero es un país muy turístico, ha vendido la biodiversidad, pero no es un país tan seguro al 100%, porque la tasa de homicidio ha subido. Sí. Ellos no tienen fuerzas armadas a contar del año 40, después de la Segunda Guerra Mundial, decidieron, ¿cierto?, como país,
no tener Fuerza Armada. Dijeron, vamos a tener policías reforzadas. El problema es que tienen 5 policías. Ya uno podría decir, ya 5 policías, ok. Oh, wow. Pero las 5 policías dependen de ministerios distintos. O sea, tenemos 5 policías y 5 ministerios. Entonces, obviamente yo respeto la soberanía de Costa Rica, pero estoy poniendo desde el punto de vista de la administración no es lo óptimo. Pero si nos vamos a nuestro país amigo, República Argentina, ellos también tienen, si no me equivoco, me corrige por ahí Jorge a la distancia, son 5 policías principales, pero dependen de un solo ministerio. Eso es lo óptimo. Eso es lo óptimo. Entonces, más allá que dividir policía, lo importante es la dirección. Y ya que estamos hablando de eso, cuando se habla del futuro Ministerio de Seguridad, que vendría a ser el Ministerio número 25, yo también diría, bueno, si vamos a crear un nuevo Ministerio de Seguridad, fusionemos otro, porque cada vez el Estado crece, es como un Transantiago, lento, ya está quemando aceite, ¿ah? Pero le siguen creando instituciones y servicios. Ayer en la cuenta pública el presidente, claro, ahí Jorge me dice, sí, 5 policías en Argentina. Jorge estudió en Argentina, así que sabe más que yo. Entonces, el Estado cada día tiene mucha grasa. Ya. Y esa debería ser una meta país, pues, cómo nosotros logramos bajarle el colesterol, ¿cierto?, que tiene la administración pública y nos dedicamos a eficientar las instituciones. Y no solamente instituciones policiales, por decir un ejemplo, no tiene nada que tanto con esto. Por ejemplo, ustedes saben que existe la Integra, existe la Junji, existe Junaep, y todas son distintas. Uh-huh. Entonces, ahí también se puede modernizar. O sea, hay mucho lado, hay mucho género por donde cortar, pero el problema es que nadie lo quiere hacer porque tiene que significar cargos, etcétera. Bueno, esa es ya alta administración, estimado Juan. Ya, yo te hacía la pregunta en relación a la división de las policías dentro del país, porque tú conoces, tú has estado acá. Las policías aquí están divididas por... la policía pertenece a las ciudades, cuando la ciudad, después hay una estructura superior que son los sheriffs, que cuando la ciudad no tiene policía, el sheriff ayuda, y arriba del sheriff está la policía de camino, el highway patrol, la policía de camino, o otra institución, y después viene el FBI, el ATF, este asunto de tabaco y armas de fuego, y está la CIA. Hay diferentes estructuras, pero yo me acuerdo de un caso muy específico que Bill de Blasio, cuando fue alcalde de Nueva York, nombró a Bill Bratton como jefe de policía. Después tuvimos, que fue muy exitoso para controlar el crimen dentro de Nueva York, que estaba muy alto, el tipo lo bajó, pero prácticamente, no te voy a decir a cero, pero enormemente. Nueva York pasó a ser una ciudad viable de poder caminar en ella bajo el mandato de Bratton. Y después lo trajeron acá a Los Ángeles y estuvo como jefe de policía. Y ahí nos dice Jorge, en Estados Unidos son 38.000 departamentos de policía y 16 agencias federales, exactamente. Después estuvo aquí en Los Ángeles, bajó la criminalidad enormemente y el tipo después se retira. Y uno de los cargos, y a esto voy, él fue asesor de Carabineros de Chile, pero él se fue escalando políticamente a medida que iba adquiriendo cargos como jefe de policía. ¿Es posible que se pueda hacer en Chile o no? Yo creo que se puede adaptar, pero mira, hay algo muy importante. Nosotros cuando nos comparamos, tenemos que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Absolutamente. Yo, aunque no hablo inglés, pero he visitado Estados Unidos muchas veces, y que es lo que he estudiado, de partida, en primer lugar, el sistema de gobierno es distinto. O sea, nosotros desde el punto de vista de gobierno no nos podemos comparar ni con Argentina, ni con Brasil, ni con México. ¿Por qué? Pues son sistemas políticos de gobierno distintos. Ya hay la primera diferencia. Entonces, acá, cuando nosotros decimos Estados Unidos, tenemos que culturas distintas, remuneración distinta. Tú sabes muy bien que el policía que menos gana en Estados Unidos gana $40,000 al año. ¿Ah? Sí. Ese es el piso. Entonces, y te está quedando corto. No, me tiene muy bajo, justamente. Pero entonces, no comparemos con Estados Unidos. A algunos les gusta mirar a Europa como por la OCDE, ¿cierto? La Organización Comercial para el Desarrollo Económico. Pero veamos qué estándares podemos manejar. Yo creo que en lo que respecta, por ejemplo, mira, a ver, en las instituciones policiales, obviamente que ellos forman,
capacitan, especializan y perfeccionan a sus cuadros de mando. Vale decir, en los niveles estructural, estratégico y directivo y en el nivel estructural táctico operativo, lo cual está bien. Si el problema pasa en que cuando llegan a autoridades, en los cambios de gobierno, a un ministerio, a una subsecretaría de división, digamos la verdad, Juan y Paulina, llegan a aprender. Llegan a aprender. Y a quien le absorben y le, no sé cómo se llama, le ponen una ventosa para el conocimiento, principalmente carabineros. Pues. Le aprenden, le sacan todo el conocimiento y después sale, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer este plan para allá, el plan Calle sin Violencia. Pero resulta que el plan Calle sin Violencia son más horas hombre y sangre de los carabineros. Sí. Mira, el plan Calle sin Violencia, alguno puede tener dos lecturas. Los carabineros están trabajando ahora, porque antes no habían tantos detenidos, no había tantos controles, fiscalizaciones, retiro de vehículos, motos, o realmente están dejando de hacer otras cosas, porque tú sabes también que el delito es altamente versátil y dinámico. Si yo delincuente, tengo mi territorio, palabra que no le gusta, insisto, para abrir, tengo mi territorio en Providencia, y me empieza a apretar la policía, no voy a Ñuñoa, Macul, La Cisterna, no sé a dónde, a otro lado, porque es que me echaron a perder el negocio, porque algunos dicen, no, Santiago ahora está cambiada la plaza de armas, efectivamente. Yo el otro día fui, después de 3 años, a Santiago, fui con todo escolta para que no me asaltaran, en un vehículo blindado, y me encontré que la plaza de armas estaba más decente. La pregunta es, ¿a dónde están las cocinerías? ¿A dónde están los comerciantes ambulantes? Están en otra comuna. Porque ellos hicieron... O 2 cuadras más abajo, sí. O 2 cuadras más abajo. Ellos hicieron su costumbre de vida está en la ilegalidad. Y no nos metamos en el problema policial o no. Entonces, para volver al punto, yo creo que lo que dice Juan, ¿cierto? La propuesta de tener profesionales independientemente de su corriente política, pero que sean realmente profesionales en áreas que deben estar fuera permanente trabajando. En el futuro Ministerio de Seguridad Pública debiera haber a lo menos unos 3 o 4 oficiales de retiro, ya tanto de carabineros como de la Policía de Investigaciones. Y con los requisitos, o sea, no solamente por el grado, y que sea gente que demuestre, ¿cierto?, estar preparada académicamente y también que haya ejercido mando, que haya sido comisario, etcétera, no sé, que tenga especialidades. ¿Por qué? Porque ellos es como un médico especialista. Un médico general me puede ver a mí, justamente, la generalidad de mis dolencias, mi cuerpo, pero cuando tengo algo particular tengo que ir a un especialista. Y un especialista, justamente, es una carencia difícil. Y en el mundo de la seguridad también. Uno tiene que llegar a eso. Yo le puedo asegurar que si se pusieran las pilas al crear el Ministerio de Seguridad Pública, tuvieran realmente... Bueno, y otro punto importante. Sabemos que existe una política económica en nuestro país, independientemente que sea capitalista, que digamos que cobre más impuestos, menos impuestos, la política económica en nuestro país prácticamente ha sido una viga gruesa que se ha mantenido. Hay una política de salud, hay una política de vivienda, política de obras públicas. Y la pregunta es, ¿cuál es la política de seguridad pública? Va cambiando, va mutando. Unos gobiernos no la tienen y otros gobiernos la tienen a media. La circunstancia es que la política de seguridad debe ser una sola. Y estable en el tiempo. Con leyes, matices, focos, etcétera. En los planes estratégicos lo mismo. Por ejemplo, ahora acaban de crear una gran novedad, el nombre lo tengo anotado para un futuro programa, Sistema Nacional de Seguridad Municipal. Yo tengo mi opinión particular. La seguridad municipal llegó para quedarse en la ley ya de hace como 7 años atrás, ¿cierto?, que crea los consejos comunales de seguridad pública en cada municipalidad del país y a la vez dispone que se tiene que tener los planes comunales de seguridad pública. Ya es una ley y hay que respetarla. Pero cuando hablamos de un sistema nacional de seguridad municipal, es que nosotros empezamos a separar, a segmentar determinadas comunas o municipalidades. Nos hablan que, por ejemplo, hay comunas urgentes, que es un nuevo término en criminología, que no lo conocía yo. Comunas urgentes. 3 grupos de 40 comunas cada una, que se suman 120, y a continuación las comunas rotativas, o sea, van a ir dando vueltas. Un primer grupo 113, un segundo grupo 112, con lo cual totalizan 345 comunas del país. Ojo, nuestro país, división político-administrativa. Hay ministros del Interior que no tienen ni idea de los servicios que dependen de ellos. Recordemos, la ministra Sichel no sabía que los complejos fronterizos dependían del Ministerio del Interior. Su ministro no puede llegar a aprender, perdóname, por hacer médico, por hacer astronauta, todo lo que quiera. Pero tiene que saber la administración pública. Bueno, disculpe que me salga de mitad ahí.
No, otra vez. Mire, 16 regiones, 56 provincias y 346 comunas. Y lo repito hasta el cansancio. Jorge con Miguel se van a reír de mí, pero hay 2 comunas en Chile, país de Sudamérica, que no tienen cuarteles de carabineros. La Antártica chilena, lo podemos entender que no hay población flotante, ni tanto, están las bases militares, ok, lo podemos entender que por ahora no existe un cuartel de carabineros, cosa que debería existir. Pero también existe la comuna de Río Verde, en la provincia de Magallanes, región de Magallanes, Antártica chilena, que no tiene cuartel de carabineros. Eso no puede ser. Yo me he cansado de mandar correos, cartas. Dirá este viejo, está cucú. Pero no puede ser, porque eso es discriminar a una comuna. No importa que tenga 600, 500 habitantes, pero son chilenos. Reciben turismo. Tienen una superficie de kilómetros cuadrados que es superior a 3 comunas o 4 comunas de Santiago. Entonces, cuando se habla de políticas, lo primero que tendría que tener aquí en su computador, ¿cierto? El subsecretario de Prevención del Delito, de la SUBDERE, Subsecretaría de Desarrollo Regional, a ver, ¿cuántas comunas tenemos? Ya, ¿cuál es la situación? Si vamos a crear estos conceptos como una urgente rotativa, veamos primero qué es lo que tienen. ¿Ah? Lo primero que haría yo, si estuviera como asesor, le diría, vea esto. Y nos vamos encontrando ahí que vamos creando a veces más burocracia. Eso que creó el sociólogo Max Weber, ¿cierto? Más burocracia, más grasa, pero al pueblo no le llega eso. A la señora Juanita no le llega eso. La señora Juanita, ¿qué es lo que quiere? Quiere tranquilidad. Cuando yo voy a la comuna de Santiago quiero tranquilidad. Quiero ir sin guardaespaldas y sin vehículos blindados. Cuando ando en Santiago quiero usar mi reloj de vez en cuando, porque no lo uso. No uso ni anillo, ni gargantilla, ni nada. ¿Para qué? Porque no quiero que me asalten. ¿Ah? Entonces, lo que quiere la ciudadanía es tranquilidad. Y la tranquilidad se podría lograr si realmente se sacara solamente la parte ideológica del problema. Porque imagínense que yo voy al médico, el médico, ¿de qué partido usted? No, es que yo soy del partido, no sé, de los blancos, soy independiente. Ah, no atiendo usted yo. Acá en seguridad pasa lo mismo. El análisis está altamente sesgado desde un punto de vista del virus ideológico. Y eso no tiene que ser. Paso un avisito. Aparte de ser moderador de nuestro querido canal YouTube Conversar la Policía, yo soy presidente del Centro Nacional de Estudios de la República, se llama CNO. Nunca, pero nunca me han llamado de alguna institución pública. Oiga, ¿les podría dar su opinión usted, aunque ustedes tengan hartos quinquenios ya como personas? Nunca me han llamado. Entonces, eso es lo que falta, escuchar. Así que por eso a mí estoy con sumo agrado en el programa de usted, porque me permite entregar justamente mi experiencia más allá de cerca del retiro, sino que también de tener una masa de conocimiento que no es la mejor de todo, pero que de alguna manera me pueda contribuir justamente a generar otras miradas. Ahora, ¿cuál es la razón que Basaletti pueda estar en La Reina y hay otro coronel que también está metido en seguridad? No me acuerdo en qué comuna hay otros oficiales en retiro. Que ellos puedan estar ahí, ¿es porque ellos postulan al cargo, porque los llaman, es porque los políticos están viendo soluciones? ¿Cómo llegan a eso? Porque lo importante es eso, y lo mismo que te hacía la pregunta yo recién, ¿hay algún oficial en retiro que preste servicio a otras policías en otros países? Sí, los policías en retiro, por lo menos en el orden mundial no tengo la experiencia, no es mi tema, no lo he estudiado a fondo. Pero siempre los policías en retiro van a ser, primero van a ser capturados por la banca. La banca tiene muchos sistemas de seguridad y por lo tanto requiere personas que conozcan de seguridad privada, conozcan de administración, conozcan de liderazgo, como hablaba Paulina, trabajan en equipo. Y en lo que respecta acá a las municipalidades, las municipalidades lo hacen muy bien. Pues. Ellos dicen, queremos contratar al mejor jugador de fútbol en este momento. ¿Quién es el Messi? ¿Quién es el jugador que la lleva? Tal carabinero, tal PDI en retiro, tal mitad. A eso lo contratan. Porque tienen las lucas y el presupuesto para hacerlo. Pero recordemos que las municipalidades son corporaciones autónomas. No tienen problema en hacerlo. Por lo tanto, tienen una mayor espacio de libertad de cancha y autonomía para hacerlo. Y no tienen tan cargado es el sello, porque como ellos están en contacto, las municipalidades, el cargo más hermoso de nuestro país son los alcaldes.
los alcaldes están en pleno contacto permanente con la ciudadanía. No obstante que las municipalidades, se me había escapado la idea, las municipalidades, recuerden ustedes que en la época del gobierno militar recibieron la educación y la salud que no tenían. Por lo tanto, este en un Transantiago que iba con 40 pasajeros, le pusieron la salud, educación ya quedó con 60 pasajeros. Y ahora le han puesto la seguridad pública, es un Transantiago que va como con 90 o 100 pasajeros. El motor no ha cambiado, el motor está más viejo, usando el mismo combustible, el mismo aceite, los mismos neumáticos. Eso es lo que es una municipalidad. Y con aumento de la población, además. Claro, entonces ahí hay que tener cuidado. Bueno, yo no estoy contra ya de lo que la ley, sobre todo los que somos carabineros, nos educaron con el principio restricto al derecho. El respetar la ley, mantener la ley. Entonces, no por ir contra una ley. Pero creo, desde el punto de vista de administración, que a las municipalidades se les está cargando mucho, que el día de mañana van a decir, oye, también van a hacer inteligencia. Oye, también van a tener estudios satelitales. Y no, pues, los alcaldes ya están recargados de funciones, sus presupuestos no son, sobre todo aquellas comunas de menor presupuesto, del Fondo Común Municipal, no pueden hacerlo de las megacomunas. Entonces, yo diría que esa sería una advertencia para el futuro. No recargar con nuevas funciones a la municipalidad. Les va a pasar lo mismo que a la institución Canal de Chile. Canal de Chile, ley que hay de control social, como lo dice Jorge Aguirre, se la chantan a Carabineros, pero no le dan ni uno presupuesto. O sea, el mismo Carabinero que sigue cumpliendo la orden de prevención, las órdenes judiciales, las citaciones, 1 millón de órdenes judiciales todavía sigue cumpliendo Carabineros y más. Entonces, cuando hablamos de administración de policía, hay mucho paño que cortar. Yo no soy el dueño de la verdad, pero algo estudiamos, algo aprendimos. Entonces yo me pregunto, ¿qué puede ser una persona que de la noche a la mañana ya hay que hacer un cargo de autoridad en seguridad? Es terrible el daño. Fíjate que te iba a hacer una pregunta con respecto a las comunas. Me acuerdo yo que hace un par de años te hice una pregunta sobre la presencia de carabineros en... aquí viene llegando Jorge, que se acaba de subir el auto. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, buenas noches. Discúlpame. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Pero discúlpenme, he estado en una comida con gente muy interesante y se me aplazó. Resultaron ser buenos para contar su historia. Y uno aquí en ninguna, ¿viste? Aquí con pura vuelta nosotros. Personas que estaban en el gobierno del general Pinochet, entonces era muy difícil pararse. Al final me paré nomás, porque si no, todavía estaría sentado. Está bien. Ahora voy tratando de salir del parking y no me deja salir la máquina, no me recepta el ticket. Hay que pagar primero ahí en la cajita, después salir. No, sí, ya pagué. Bueno, déjame seguir aquí con Ero. Lo que te iba a decir yo ahora, hace un par de años atrás te pregunté, porque mucha gente reclamaba en redes sociales que por qué Carabinero tenía más presencia de Carabinero por densidad poblacional, comparando Vitacura con otra comuna de bajos recursos en Santiago. Y tú me explicabas que tenía que ver con principalmente Vitacura tenía más embajadas y cosas así. ¿Te acuerdas? Entonces, hoy día escuchaba justamente un video de Bukele en El Salvador que está proponiendo un cambio. Y la pregunta es la misma. ¿Qué piensas tú de este cambio, pero para hacerlo en Chile? Él quiere bajar de 240 comunas a tener solamente, creo que, mira, no estoy seguro si son 40 o 60. Y con eso se ahorra todos los consejos comunales, se ahorra toda la gente que está detrás y todo lo demás. ¿En Chile sería conveniente hacer algo así para mejorar las cosas o no aplica? No comparto total y absolutamente lo que dice el presidente Bukele. Es su experiencia en El Salvador y respeto su soberanía. Mira, es lo mismo en otro programa que me invitaron por ahí. Dijeron, ¿usted qué piensa del programa, la política criminal del presidente Bukele? Yo pienso que estando en sus zapatos podría haber hecho algo parecido si tuviera el carácter, la personalidad, la decisión y convicción. Porque El Salvador es un caso especial, la tasa de homicidios en las nubes, etcétera, alta intranquilidad, etcétera. Pero la pregunta que cabe hacerse, ¿qué va a pasar con las 40, 50 mil personas que están
algunos en prisión preventiva, otros condenados, en las cárceles y la cárcel especial. ¿Qué plan posterior hay para ello? Eso dejo la pelota picando con esa pregunta, porque cuando nosotros hablamos de seguridad, hablamos de prevención, de la prevención situacional, prevención social, etcétera, etcétera, planes, programas. Después viene la etapa, cuando la persona, ¿cierto?, comete un delito, viene la etapa investigativa de las policías, la parte procesal penal de la fiscalía, los tribunales, y al final aquellas personas que son, el concepto que he escuchado antes, que son penadas o son condenadas, ingresan a las cárceles y va a tener que mutear a Jorge. Ya lo muteé. Entonces, ¿qué pasa con la rehabilitación de esas personas y la reinserción social? Esa etapa es la más complicada en cualquier país del mundo. Uh-huh. En la última cadena, yo lo llamo personalmente la última cadena del sistema penal, criminal, como lo quieras llamar. Entonces, si tenemos vida y vemos años más, 5, 8, 10 años más, ¿qué va a pasar con todas esas personas allá en El Salvador? Porque algún día o las deja morir en la cárcel o van a tener que dejarlo en libertad, pero ¿de qué manera las rehabilitan para que puedan volver a trabajar en la sociedad? Entonces, ahí con el solo ejemplo, yo te quiero decir que la idea de él de rebajar la división política administrativa de su país no es la forma la más adecuada. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo han hecho otros países desarrollados? Sí. Entonces, ¿qué sentido tendría? Porque recordemos que nuestro país, por su superficie, su extensión, justamente, uno podría decir, claro, hay comunas que fueron creadas por presión social, principalmente los stakeholders, los grupos de presión, sí, de acuerdo. Regiones también, acuérdate que partimos creando regiones, una presión por aquí, otra región, o sea, pero cuando ya la tenemos publicada, existiendo en la región, es muy difícil, porque volvemos nuevamente al rechazo de las personas. Entonces, yo no comparto, insisto, no comparto esa idea de rebajar la cantidad de comunas. Al contrario, hay que fortalecer la administración municipal, hay que lograr que lleguen más profesionales preparados, mejor preparados, más competentes de las municipalidades. ¿Por qué? Porque aquellas comunas que tienen menos de 10.000, 8.000 habitantes, que no tienen casas suficientes para arrendar, que no tienen otras cosas, no llegan los profesionales más calificados. O llegan muy poco, están 2 años, se van, entonces al final nunca se logra concretar y ejecutar una política social en esa determinada comuna. Es otro problema, pero no hay que eliminar la comuna. Lo que hay es fortalecerla. Hay planes, inclusive, no sé si existirá todavía, de apoyo de profesionales jóvenes que se les subvenciona. Eso es muy bueno, porque el Estado dice, miren, usted es profesional joven en esto, nosotros le vamos a duplicar su sueldo, le vamos a entregar esto, le vamos a entregar un derecho a una beca, etcétera. Usted puede encontrar cientos de incentivos para justamente para que personas profesionales jóvenes lleguen a esas comunas, pero mientras no se haga, no va a tener a nadie. Interesante, ¿eh? Una mirada completamente distinta de la política del día a día, que uno no la ve, ¿eh? La verdad que uno no la ve. Yo miraba el video hoy día y el video que te mencionaba de Bukele entraba con una introducción sobre el presidente Boric pidiendo más recursos para seguir adelante, mientras el otro sacaba recursos. Entonces, pero es una mirada interesante. La verdad que el problema es muy complicado, muy, muy complicado. Y por eso a mí me llama la atención de que no tengamos más uniformados en Retiro trabajando en todas estas municipalidades. Es absolutamente necesario, porque aunque las municipalidades a través de sus dirigentes o sus alcaldes pongan más familia y más amigos, no tienen los conocimientos necesarios. Y ustedes sí los tienen. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás conversaba con una amiga que fue canciller del consulado de Los Ángeles, acá en Estados Unidos, y ella vivió el periodo del gobierno militar en el exterior, y el cónsul era uniformado, y el que estaba detrás era uniformado. Y ella me contaba, los mejores años del consulado de Chile existieron en los tiempos en que estaban los uniformados. Había respeto, había conocimiento, quedábamos bien puestos. Yo encuentro fantástico. Por eso me llama la atención de que no exista ahora. Me llama mucho la atención. ¿Paulina?
Yo creo que ahí es que en vez de generar, tener esos cargos como relaciones internacionales, los tienen como cargos políticos y están apuntados a dedos hace mucho rato. Entonces, no les interesa. Mi papá fue agregado militar y tenía muy buena relación, por darte un ejemplo, con los chinos. Y eso significaba una vida social muy activa, pero para ir conociendo los mundos de cada uno y tener buenas relaciones internacionales. Entonces, eso hoy día no se hace. Hoy día las embajadas son puestos para llenarse los bolsillos de plata y nada más. No es otra cosa. Entonces, como ya yo te doy mi voto y te consigo gente que te vaya a votar, pero tú me das este puesto y las lucas son mías. No hay una inversión para desde afuera hacia Chile, cosa que el país crezca y tenga buenas relaciones y llegue inversión de afuera, porque de eso se trata. Si no, se trata de que el gallo vaya a pasarlo bien a Brasil o Argentina o donde sea que esté instalado. Se trata de generar relaciones, cosa de que la inversión extranjera venga a Chile, instale cosas, haga crecer el país y viceversa. De eso se trata, no es otra cosa. Entonces hoy día manda el billete y sería. O sea, en el fondo la política nos vino a echar a perder todo, las relaciones que les puede gustar o no el gobierno militar, pero las relaciones internacionales que habían en el gobierno militar eran excelentes y por eso que llegó mucha inversión extranjera a Chile. Hoy llegó la pseudodemocracia y sería. O sea, se quedaron con eso y lo que crecimos en estos 30 años fue gracias a eso, no fue gracias a los políticos. Entonces, no hay que modificar eso, tienen que pensar que es beneficioso para los ciudadanos, para el país, no es beneficio para los políticos. Bueno, de eso se llama visión de país, que los políticos no la tienen, desafortunadamente. Don Jorge, ¿algo que decir? Solamente que lo que yo conocí en mi estadía en el extranjero, también conocí cónsules y conocí agregados comerciales durante la época del gobierno militar y ahora también durante el gobierno de Piñera, conocí a varios, y me daba cuenta que ellos no estaban ahí más que para lucirse en el cargo, mostrarse, comer, tomar gratis y tener buenos sueldos, todos los gastos pagados, incluso hasta los colegios, y se sirven del país y no sirven a su país. Exactamente. Bueno, y de ahí justamente era el título del programa de hoy día, hablar de la importancia de que la gente que ostenta justamente la integridad, los valores, puedan participar más en política. Extremadamente importante. Sumamente importante. Lo que pasa es que la gente que tiene esos valores o tiene esa integridad, cuando se da cuenta el nivel de gente que hay hoy día en los cargos de este gobierno y de los anteriores también, se aleja porque no comulgan con la forma de trabajo y la forma de aprovecharse que tienen todas estas personas. Entonces, una persona que quiere ser seria ve esta podredumbre, esta mugre, y dice, no, aquí no tengo nada que hacer yo, y se hacen a un lado, porque no quieren participar de algo así. Ya. Ahora yo he visto muchos ex uniformados que no quieren involucrarse en nada, se quieren ir para la casa y desaparecer. Tenemos uno en común, ¿cierto, Ero? Sí. Y no quieren aparecer en nada, y es una pérdida muy grande, extremadamente grande. Pero bueno, darte las gracias, Ero, por estar con nosotros hoy día. Ha sido un tremendo programa. No te queremos cansar, ya llevamos 1 hora y media. Y te dejamos invitado para un próximo programa para que podamos hablar de más soluciones, ¿te parece? Me parece muy bien, que no sea una promesa política. No, aquí no, para nada. ¿Quieres decir algo antes de que finalicemos el programa? Porque le toca la anota, no queda grabado, así que no hay problema. No, ya, no voy a dejar anotado la antigua que es mi agenda. Claro. No, mira, bueno, yo lo único que quisiera decir que me entusiasmó mucho el tema de programa, porque
estaba poniendo a correr mi CPU y no recuerdo un programa con esta temática. No sé si tú lo viste por ahí o te nació la No, idea. No recuerdo. Entonces, encuentro interesante. Pueden haber detractores o no de esto, pero lo que sí ahora hay que coincidir que hay personas que tienen las competencias. Independientemente si es alto, flaco, gordo, flaco, ojos azules, lo que sea, pero hay personas que tienen las competencias, han sido, insisto yo, formados en la disciplina, en el rigor, en época de crisis, etcétera, etcétera, a trabajar justamente, como decían ustedes, a trabajar en equipo, a manejar la tolerancia, la frustración. Entonces, hay mucho concepto de recursos humanos, de psicología del mando, etcétera, en que eso se puede plasmar, pero fácilmente en la vida civil. Fíjense que estaba recordando la administración en general viene de los antiguos ejércitos del mundo, ¿eh? La administración en general, la ingeniería también, provenía de los ingenieros militares. Entonces, cuando uno recurre a la historia se olvida de eso. Es más, las policías, las funciones policiales antiguamente eran asumidas por los cuerpos militares. Las funciones policiales, no las instituciones policiales, no hay que confundir. Entonces, hay mucho que conocer de eso. Y eso hoy día ha ido madurando y cada institución, en el caso de las ramas de las Fuerzas Armadas en Chile, en el caso de Carabineros, muchas investigaciones, ya tienen un tremendo know-how, una masa de conocimiento que tiene mucho por entregar a nuestro país. Lo que falta a veces es visión de nuestros gobernantes en el sentido de decir, ¿sabe? Yo me despojo un poquito de mi ideología y voy a llamar a esta persona por sus capacidades para hacer. Y si no le sirve al país, bueno, muchas gracias para su casa, pero debieran hacer un piloto, ya que le gusta hacer los pilotos, debieran hacer un piloto para eso. Bueno, agradezco justamente a Paulina, a Jorge, lo alcanzamos a conversar mucho, y a ti, Juan, la oportunidad que me dan de estar con usted. Antes que te vayas. Sí. Pero fue un gusto. Antes que te vayas, antes que nos despidamos, porque todavía no te vas. Uno de los problemas quizás por la cual los ex uniformados no quieren estar en política de forma más masiva será producto de la deconstrucción que existe en la política. Porque te pongo un ejemplo, ¿ya? Hace unos par de semanas atrás tuve un programa sobre la mentira que le había robado los ropajes a la verdad y la gente le cree la mentira porque parece verdad. En este momento Netflix tiene una película, no sé, para mí son solamente películas porque no son documentales, donde presentan a Cleopatra de color afro, morena. Y resulta de que hay un tipo que está muy molesto con esa situación, que es un historiador que sabe mucho de la historia de Egipto y todo lo demás, y dice, lo que está haciendo ahí es desconstruyendo una verdad, o sea, sacándola, porque Cleopatra era blanca, Cleopatra era griega. Entonces, la gente ahora piensa que las películas de Netflix son documentales que hay que creerles, ¿me entiendes? Es lo mismo que pasa en Chile con respecto a los uniformados. La deconstrucción ha sido tan fuerte que la gente ha perdido el norte. Claro, que a veces al uniformado se le hace aparecer jocosamente y un ataque como que de baja preparación académica, intelectual. Acuérdense usted, yo acuerdo perfecto, no hay que ver con él, un ejemplo. En las primeras protestas que habían justamente en las universidades, nos decían, se desalojan las universidades, vamos a entrar. Y la respuesta de los estudiantes decía, ¿con qué puntaje? Lo tengo grabado. Y resulta que hoy día un gran porcentaje de uniformados, en general, insisto, Fuerzas Armadas de orden, tienen una alta preparación académica en todos los grados. Entonces, ahí ha habido un cambio cultural fuerte, porque todo el mundo hoy día tiene sed y hambre de estudiar. Y el otro punto, la movilidad social que se ha dado. En el caso de Carabineros, hay una tremenda movilidad social. Por caso, últimamente el director Ricardo Yáñez autorizó que 10 carabineros de distintos grados que tenían el título profesional de abogado se cambiaran al escalafón de teniente de justicia. Eso es un tremendo avance en una institución. Y no solamente ese caso, hay otros más. Entonces, eso significa que las instituciones están creciendo al mismo tono que la sociedad, e inclusive van más allá de la capacidad de adaptación, sino que son visionarios. Esto es lo mismo que hacer un trabajo antes que te llegue la orden. La iniciativa es súper importante, porque algunos dicen, no, que estos son uniformados, no pueden tener iniciativa. No, si la iniciativa tiene que estar.
un carabinero militar que no tiene iniciativa no tiene sentido. Siempre tiene que estar buscando cómo ir mejorando sus condiciones de trabajo, de liderazgo, etcétera. Entonces, a veces algunos, para atacar, por denostar a la Fuerza Armada de Orden, le tiran el primer epíteto como que no saben nada, que están colgados, pero se equivocan porque cada día las exigencias son mayores. Yo estaba haciendo una memoria, para ascender de grado, prácticamente en todos los grados se da examen de promoción, de ascenso. En todos. Entonces, eso significa que aquel que no cumple los requisitos va a quedar un poco estancado a veces. Bueno, hay situaciones especiales, pero entonces las instituciones armadas se preocupan mucho justamente del desarrollo humano, pero con equidad. Entonces, se saben justamente adaptar a las exigencias actuales de la sociedad. Así que eso ahora, es importante. Perdón, se me fue un punto. A veces, algunos dicen, ¿por qué ustedes miran de lejos la política? En primer lugar, porque la Fuerza Armada de Orden somos educados y formados desde un punto de vista de la apoliticidad. Vale decir, aquí no queremos carabineros del Partido Rojo, ni el blanco, ni el azul. No, queremos carabineros. El único color, por decirlo así, es el color verde, el color verde esmeralda de la institución, ¿cierto? Entonces, cuando uno se va a retiro, a veces se aleja de la política. ¿Por qué? Porque recordemos que no hay ninguna encuesta que los políticos no estén al final con con 7 puntos, 8 puntos. No conozco ninguna encuesta en nuestro país en que los políticos estén arriba. A no ser que le invertamos la encuesta y podrían estar arriba, pero no es así, ¿cierto? Entonces, tal vez puede ser un punto en que no participan, pero hay otro que hay que conversarlo. Cuando uno ubica a algún personal en retiro, que ve que tiene las competencias, hay que decir, uy, tú no has pensado esto, ya listo, ok, hay que hacerlo. Hay que hacer un trabajo, como lo hacen algunas creencias religiosas, de predicar. Hay que predicar. Si usted encuentra por ahí alguien que tiene el perfil, las competencias, ¿cierto? Hay que decirle, ¿usted ha pensado postular? No he pensado, pero usted tiene las competencias, podría pensarlo. Entonces, eso es importante, lo que le aporta al país. No solamente de la política en sí, porque el programa, claro, está basado, ¿cierto? ¿Pueden los militares practicar política o los policías en retiro? Claro que sí, pero no solamente en política pueden mostrar sus competencias. Oye, pero todas las Fuerzas Armadas de Orden, la vida completa es política. Sí. Si no es vuelta que hable, no es para tenerle miedo. Ahora, una pregunta complicada, la última, que mucha gente critica, pero me gustaría saber la opinión tuya como ex carabinero y con una visión de oficial y de un hombre culto. Se le critica mucho a Carabineros de Chile el haber pintado los autos con el arco iris. ¿Cuál es tu opinión del por qué la institución hace eso? Mira, yo creo que quienes estamos en retiro tenemos que mirar de lejos esa decisión. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad del actual mando. Es una responsabilidad, por lo tanto, yo he dicho muchas veces, yo puedo amar mucho mi institución, la voy a amar hasta el último segundo de mi vida, pero respeto también mucho la autonomía y la independencia de los actuales mandos. Ellos tienen que ver los conceptos sociales. Hay que entender que hoy en día el mundo ha cambiado. Sí. Esto totalmente. Entonces, si yo, persona, no me sé adaptar a ello, si yo, que soy el líder impuesto o no impuesto de una gran institución como Carabineros, no me sé adaptar, hay que respaldar su decisión. Tengo compañeros que me han dicho, no, que no puede ser público, pero vean, ustedes que han visitado países extranjeros, vean, también ocurre en el extranjero. Lo que pasa es que es un concepto cultural fuerte. Yo como pasivo ahora hoy día, y disculpe que aproveche este minuto millonario con usted, me preocupo de la seguridad social. Yo me autodeclaro un activista policial con respecto a la seguridad social. Ahora, ¿de qué me preocupo yo permanentemente? De la falta de salud para Carabineros y Gendarmes, que somos clientes obligados o cautivos de la IPRECA. Me preocupo que el hospital de la IPRECA no tiene servicio de urgencia. El único hospital de Chile que no tiene servicio de urgencia, el hospital de IPRECA, depende del Estado. No tenemos incorporación a las 87 falencias de enfermedades de la garantía explícita de salud GES, una infinidad de omisiones y discriminaciones del Estado. ¿Y tú crees que el presidente de la República, cuando dijo, me interesa la familia de los carabineros, interesarse a la familia de los carabineros no es entregar furgones, porque es una obligación del Estado? El Estado le tiene que entregar
chaleco antibalas, le tiene que entregar los zapatos, es una obligación del Estado, no es un regalo. Lo que tiene que preocuparse el Estado por el lado de la seguridad social es que la familia y los carabineros estén respaldadas por una eficiente salud curativa. ¿Por qué? Porque hoy día no hay horas. No hay horas médicas. Todo el mundo piensa idílicamente que el sistema de IPRECA no paga ni uno. No, si se paga. Faltan horas médicas. ¿Por qué? Fíjate que desde el año 92, 93, en que no se ha entregado un solo cupo o plaza de médicos, dentistas y del área de salud hacia carabineros. Y la dotación de carabineros prácticamente se ha duplicado, más la carga familiar. Entonces, cuando hablan de apoyo carabinero, es un apoyo de palabra, de discurso político, no es real. Eso es lo que nosotros estamos luchando justamente algunos carabineros en retiro. Ni los mismos compañeros a veces nos escuchan, pero no nos cansamos de decirlo. Un cambio en las policías significa también por mejorar la seguridad social. Es interesante. Respecto a la pintura del auto, aquí en mi sector, en el condado de Los Ángeles, ocurre, hay autos que están pintados, se pintan para ciertas ocasiones. Pasó en la ciudad de Hollywood, y en la ciudad de Burbank se pinta otro auto de color rosado por efecto del cáncer a las mamas. Y creo que es una manera que tiene la policía de poder decir, somos todos, y estamos todos los que somos. Una vuelta que darle, no podemos discriminar. Las policías no deben ser discriminatorias, así que, tal como tú dices, depende del general director. Bueno, Ero, muchísimas gracias. Le voy a dejar el paso a Paulina para que se despida. No te vayas todavía, para que veas el último video. Y don Jorge, no sé cómo va con el Uber, pero ahí vamos a decir que hable. Paulina. Pero fue un gusto escucharte, gran orador, gran expositor, me encantó, así que esperemos que alguna vez nos topemos otra vez. Uno aprende mucho. De verdad, muchas gracias y bienvenido al canal. Muchísimo. Don Jorge Matei, ¿puede hablar mientras conduce o no? Sí, voy, sí puedo. Oye, yo quería aprovechar... Espérate, ¿pusiste la bajada de bandera, no? Sí. Oye, no, respecto a lo que decía hace poquito rato con respecto a la participación de los militares o carabineros en retiro, si pueden o no actuar en política. Yo creo que ya va siendo hora que comiencen a participar en política. Todos sabemos que ellos están desde jóvenes con la formación que traen desde jóvenes que no deben participar, y me ha tocado muchas veces conversar con algunos de ellos y ellos me han manifestado lo mismo. Mira, nosotros no somos personas que estamos entrenados para participar en política. Nuestra base, nuestro entrenamiento es para otra cosa. Entonces, pero ya no están en servicio activo. Tal vez ya sería bueno que algunos de los que se interesen se atrevan. Ahora, el otro problema que hay es que lo más probable es que en ningún partido político los vayan a aceptar. Porque, como todos sabemos, los partidos políticos que hoy día le han dado vuelta la espalda al mundo militar y al mundo carabineros y bueno, es difícil que los acepten porque, como se decía antes, parece que ser militar o ex militar es mal mirado en Chile. Y debería ser todo lo contrario. Tú sabes, Juan, que allá en Estados Unidos a los militares o los ex militares los tratan con mucho respeto, porque muchos de ellos han peleado guerra o han entregado su juventud a su país. Y la gente allá eso lo valora, lo respeta y se los demuestra. A mí me ha tocado estar en aviones donde se suben 4 o 5 muchachos que están en el servicio activo y la gente los aplaude. Yeah. Y es impresionante. Acá la gente los desprecia. No toda la gente, pero hay mucha gente que los desprecia. Y eso es por la propaganda política de la izquierda, que ha calado hondo en Chile. Y bueno, es lo que tenemos. Pero vuelvo a insistir, para que las personas que de servicio en retiro, de servicio activo, puedan participar en política, tiene que haber una instancia donde ellos puedan pertenecer y de alguna manera participar. Y bueno,
tema de los autos pintados de diferentes colores, yo encuentro la razón a Eros ahí. Yo creo que no es tan importante que si los pintan verde, los pinten negro, los pinten de arcoíris. Lo importante es la misión que ellos cumplen, y todo el mundo la conoce, y todo el mundo sabe que no porque les pinten el auto de otro color ellos van a dejar de hacer lo que son y lo que hacen. También llama la atención lo que dice respecto de la salud, de la parte social de los carabineros, que es lo que él conoce bien. Que no tengan dentistas, que el hospital de Ipreca, yo vivo a 2 cuadras del hospital de Ipreca, no tenga servicio de urgencia. Yo siempre pensé, de hecho mi señora, oye, si me da un infarto ya va al Ipreca, pero resulta que parece que me llevan para allá para que me muera. No tenía idea, no sabía eso. Todas esas cosas hay que darlas a conocer, y para eso se necesitan instancias. Y para tener esas instancias hay que tener acceso en el Parlamento, tener voz. Y en este minuto la gente militar en retiro no tiene voz. Solamente tiene voces en contra, no tiene voces a favor. Y las voces a favor, que deberían estarlos defendiendo, no los defienden, porque los han traicionado una y otra vez. Eso sería. Exactamente, completamente de acuerdo. Pero tiene que empezar a cambiar. Así que, Eros, nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quedamos para una próxima oportunidad. Don Jorge, pare el taxímetro ya, por favor. Y Paulina, muchas gracias por ayudarme el día de hoy, ¿ok? Usted está con el micrófono apagado. De nada, cuando se lo ofrezca, siempre dispuesta. Muchas gracias. Chicos, que tengan buena noche, ¿ok? Igual, un abrazo. Buenas noches a todos. Chao. No hay problema, chao. Chao.